Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y comenzamos 2022 con la maravillosa presencia de nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias a todos por estar nuevamente en esta emisión, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe, y realmente un verdadero placer tenerte aquí para comenzar este 2022, que pues hay muchas noticias, así que en aras del tiempo vamos a comenzar, Pepe. Y te comento que este fenómeno de la muerte asistida, de buscar incesantemente la muerte digna, pues se está extendiendo ya en varios países, al menos de Occidente. Te comento, en Italia, un paciente tetrapléjico de 43 años de edad logró que se le autorizara el suicidio médicamente asistido. Por otro lado, en Portugal, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa veta la ley de eutanasia, esto sucedió en noviembre del 2021, y solicita que el Parlamento aclare las razones por las que una persona puede acceder a la muerte médicamente asistida. Yo creo que ahí el presidente está un poquito desactualizado, pero esta es la razón y por el momento está vetado. Sin embargo, o sea, la ley ya existe, simplemente el presidente la veta, pide más explicaciones y en cuanto se aclaren, pues seguramente la ley volverá a ser vigente. En Austria, en octubre del año pasado, la ministra de Justicia, Alma Sadik, legaliza el suicidio asistido, o gracias a la propuesta de esta ministra, se legaliza el suicidio asistido. Y en enero, en este año, en días recientes, el 7 de enero de este año, para ser más exactos, en Colombia se logra la primera eutanasia en un paciente no terminal. Víctor Escobar pasa a la historia por ser la primera persona en Latinoamérica a quien se le aplica la eutanasia sin estar en una etapa terminal. Pepe, el fenómeno de la muerte asistida, la búsqueda de la muerte digna, todo parece indicar que nos va alcanzando poco a poco y algún día también nos alcanzará aquí en México. Pepe. Claro, hay que recordar de que lucha por la dignidad al final de la vida, en esa parte tan dolorosa que efectivamente nadie quisiera llegar a ese final de la vida, pero que bueno, es la única certeza que tenemos. El problema es que no sabemos cómo vamos a llegar, cuáles van a ser las condiciones, y no me refiero solamente a las condiciones de salud, sino a las condiciones familiares, a las condiciones de vida, a las condiciones económicas, para lo cual creo que la modificación de las leyes es algo imperante, porque nadie quiere tener un sufrimiento banal, un sufrimiento que no nos conduzca absolutamente a nada. Cuando la naturaleza llama o con las condiciones de vida ya no son las necesarias o las más afortunadas, creo que es importante el reflexionar, el proponer, el establecer vínculos, sobre todo en una sociedad mexicana como la nuestra, para que esto, pues bueno, evitar el sufrimiento es lo que se requiere, ¿no? Y aquí nada más hay que hacer memoria que los Países Bajos, por ahí del 2002, fue el primer país del mundo, la primera constitución que logra que justamente se aplique la eutanasia activa. Ya después van a venir países como Bélgica, bueno, la propia España, que a pesar de ser de una tradición muy católica, al igual que México, pues ya también tienen presente esto, Luxemburgo, Canadá. Bueno, creo que la ola que viene México es importante, no solamente el estar preparados, sino el tener un proceso crítico y de educación, pues a nivel personal, a nivel social y al interior de nuestras propias familias. No sé qué pienses, doctora Netza. Concuerdo contigo, Pepe. Una cosa es que esté sucediendo fuera de nuestras fronteras y otra cosa es que no tengamos ya que estar iniciando justo estas líneas educativas, reflexivas, para estar preparados. Y no porque sea algo malo que llegue, sino justo para que cuando llegue estemos preparados
para asimilar de qué se trata. Porque ya sabes, ¿no? Siempre la controversia, la eutanasia, que si es homicidio, que si no, estas cosas que de pronto no aportan nada realmente y solo evitan o retrasan que la gente que realmente está necesitando de este tipo de apoyo no se le pueda brindar. O sea, de pronto se romantiza demasiado lo que es la fase terminal y lo que es la muerte en condiciones donde de verdad las circunstancias superan no solo los recursos médicos, sino a la propia persona. Entonces, cuando esto sucede, el proceso puede ser realmente cruento, no solo para el paciente, no solo para la persona afectada, sino para todos los que están alrededor, incluyendo a los propios profesionales de la salud. O sea, una impotencia brutal al ver que todos tus recursos habituales ya se agotaron y no tienes nada más que ofrecer al paciente desde el punto de vista biotecnológico, y el paciente o en un grito o en una situación que realmente no permite el mínimo confort. Entonces ahí es donde entender que este recurso médico, ojo, eutanasia es un recurso médico, suicidio médicamente asistido es un recurso médico, pues tarde o temprano no solo nos llegará, sino los tendremos que voltear a ver como una herramienta más en esta incesante búsqueda de lograr la muerte digna. Pues ahí está, Pepe. Colombia se anota para ir rompiendo paradigmas y pues habrá que seguir el fenómeno para ver cómo va avanzando. Pasando a otras noticias, Pepe, fíjate que diversas empresas están comenzando a implementar una política donde se va a despedir a todas aquellas personas que no estén vacunadas. Entre ellas Citigroup, que es uno de los grupos más fuertes en Estados Unidos, bueno, pues plantea esta situación o ha planteado esta situación y en teoría desde el 14 de enero de este año comenzaron a despedir a las personas que no estén vacunadas. Obvio, esto hubo reacciones porque las constituciones nacionales de prácticamente todos los estados de Occidente, si hay algo que defienden es precisamente la libertad de elección. Luego entonces, si una persona elige no vacunarse y después lo despides por haber elegido no vacunarse, obvio ahí hay una controversia legal, hay una antinomia legal, porque pues por un lado la empresa apela también a sus estatutos, pero por el otro lado la libertad de elegir está protegida constitucionalmente. Entonces, la primera controversia que generó esta medida es si es constitucional o anticonstitucional. En eso están. Pepe. El tema de las vacunas es un tema no solamente de convicciones o no convicciones o certezas o dudas personales, porque rebasa más allá de mi interés particular, ya que la vacuna en realidad no solamente me protege a mí, sino que evita lo que ya se ha comentado a nivel mundial, pues nuevas mutaciones de estas variantes que, bueno, ahorita ya vamos a la Omicron y seguramente nos vamos a echar todo el alfabeto griego, ¿no? Pero debemos de pensar que no se trata simplemente de un interés particular, sino de un interés social y de un interés internacional. ¿Hasta dónde una empresa puede despedir? Pues bueno, aquí es donde justamente entra la bioética para poder establecer criterios de cuándo sí, cuándo no y hasta dónde, sobre todo porque obviamente hay casos de excepción, una persona que tenga un padecimiento y que la vacuna le pueda resultar contraproducente, bueno, es totalmente entendible. Y aquí hay que pensar no solamente en esas empresas que tienen ya ciertas políticas, sino incluso en países. El caso más reciente que levantó todo un revuelo, no sé si lo tengas por ahí presente, de este famoso tenista Djokovic, creo que se pronuncia así su nombre,
quería entrar a Australia. Recordemos que este deportista es así como la superestrella a nivel internacional, y pues le fue prohibido, ¿no? Es decir, las leyes de un país, incluso llegó hasta los altos tribunales australianos, pero al final dijeron: señor, usted no tiene una razón válida para excluirlo de que no se le pueda vacunar, ¿no? Como una condición médica aguda, una miocarditis, alguna cuestión cardíaca o del corazón. Por lo tanto, usted no puede ingresar a nuestro país. Creo firmemente que, en efecto, el consentimiento informado para las personas al momento de vacunarse debe ser pleno, ¿no? Quitar todos esos fantasmas y monstruos que están alrededor de las vacunas, pero que sin lugar a dudas ha sido un fuerte dolor de cabeza, incluso en países de Europa. Bueno, Estados Unidos es un claro ejemplo. Se habla de que casi 30 millones de norteamericanos se rehúsan al día de hoy para vacunarse, y bueno, el resultado nuevamente está ahí, ¿no? La pandemia sigue, las variantes siguen, y sí necesitamos, insisto, no llegar a lo mejor hasta el último recurso, que es la aplicación de una ley, sino que es una consideración ética, de responsabilidad moral frente a mí, frente a los demás, doctora Netza. Controversial el asunto, Pepe, controversial el asunto. Efectivamente, a Djokovic lo deportaron ya, o sea, a estas alturas ya está deportado, y con la amenaza de tampoco poder jugar el Roland Garros, que es otro de los Grand Slam en tenis en Francia. Y entonces comienza ya una ola de politización del caso, porque pues sí, la línea se desdibuja en algunos aspectos por lo simbólico que se vuelve. Es decir, una figura de esa talla puede no vacunarse y se le permite el espacio público, se le permite incluso ganar torneos en el supuesto de que los gane. Entonces, el mensaje público pues es muy lacerante, porque dices, bueno, puedes hacer lo que se te pegue la gana si eres una figura internacional de ese calibre, pero si eres un ciudadano común y corriente, pues se te condiciona, se te corre, se te despide, en fin, no te dejan entrar a los centros comerciales, a los restaurantes, etc. Pero si eres una figura de alto perfil, puedes hacer lo que se te pegue la gana. Entonces, obvio, eso era un mensaje bastante peligroso a nivel social, resultado, a pesar de que ya había entrado con una primera indicación médica, y a pesar de que ya se había aceptado esa primera indicación médica, se retoma el asunto justo por esta cuestión que acabo de comentar, que es lo simbólico que acaban siendo este tipo de figuras, y se le deporta. Las reacciones internacionales están en pleno, y pues no sabemos cómo va a acabar el caso. Haremos un segundo comentario en alguna otra emisión, ya que la historia también avance. Mientras, Pepe, pues está así. Ahora, tomar en cuenta también que una cosa son los lugares donde la gente sí tiene acceso a la vacuna, y otra cosa son los lugares donde ni siquiera ha llegado la vacuna, donde no tienen ni siquiera la primera dosis por esta falta de abastecimiento. Entonces, ahí pues sí, se volvería realmente dictatorial, absurdo, el condicionar a las personas que no estén vacunadas, porque pues ni siquiera tienen el recurso de dónde van a poder establecer alguna situación. Pero en donde sí, pues están empezando estas medidas que para algunos son coaccionarias, para algunos son autoritarias, que sí transgreden este principio básico del poder, de la libertad, la protección a la libertad, este derecho humano a la libertad. Para algunos sí se está transgrediendo esa línea, para otros, como bien dices tú, es buscar el equilibrio entre el bien individual y el bien público. Y en este momento lo que se necesita es que prevalezca el bien público, pues por el bienestar de todos, incluyendo de los detractores de la vacuna. O sea, hasta los detractores de la vacuna se verían beneficiados si prevalece el bien público. Sin embargo,
Las voces en contra, pues por supuesto ya están a flor de piel, buscando todos los recursos legales para evitar este tipo de políticas, que solo considera 2 excepciones. Una de ellas, que ya la mencionaste tú, cuestiones médicas, muy objetiva, y la otra que me parece tan resbalosa como lo que está sucediendo en todo este fenómeno, que es por razones religiosas. Lo cual también se me hace muy resbaloso y muy subjetivo, porque pues de pronto yo me puedo volver musulmán, si por ejemplo si no acepto la vacuna me vuelvo musulmán y ya antepongo que por razones religiosas, bueno, suponiendo que los musulmanes, aquí me disculpo si alguien escucha de esta religión, escucha esto y resulta que no rechaza la vacuna, pero o sea que tuviera yo alguna razón religiosa por la cual rechazo la vacuna. Pues eso también es muy, muy subjetivo y muy relativo y hasta veleidoso, porque alguien puede anteponer relaciones religiosas así muy express, pero simplemente querer tapar el hecho de que no acepta vacunarse. Difícil, Pepe, difícil, muy difícil. Sin lugar a dudas. Muy controversial y tristemente pues nos coloca o nos sigue colocando en esta situación de que la pandemia no termina de salir del gerundio. En fin, avanzando en las noticias, Pepe, salió un reportaje de la BBC, un documental, de hecho, más que un reportaje, un documental de Angélica Casas, una cineasta, donde se establece la cuestión, o mejor dicho, se destapó, se documentó esta situación que sucedió en la década de los 70s, 80s, para fines prácticos entre 1975 y 1989. Les comento, en aquellos ayeres era médicamente válido y legalmente también válido que los médicos que se dedicaban a la inseminación artificial mezclaran su semen con el del donador anónimo para fertilizar a las pacientes. Esto se hacía porque con esta técnica se aseguraba de mejor forma que la fertilización fuera exitosa, en el sentido de que se tomaba un semen pues que llevaba congelado, podrían ser meses, años, y un semen fresco, por decirlo de alguna forma, y al combinarlos se potencializaba la capacidad de fertilización. Bien, esto, repito, era una práctica médica aceptada, científicamente avalada y legalmente permitida. Bueno, pues un montón de médicos lo hicieron y resultado, ahora las hijas de esas madres que utilizaron este recurso de fertilización están descubriendo que sus verdaderos padres biológicos son los médicos de sus mamás. Obvio esto, pues sí produjo ahí un terremoto, porque pues no es lo mismo que tu padre sea un anónimo que de buena fe donó su semen, y otra cosa es que es alguien que tú identificas y que tenía una relación de vulnerabilidad con tu propia madre. Aquí, ojo biocultores, aquí un punto medular en bioética y en derecho también, que se comete un error de método y un error filosófico y hasta de ética, pretender juzgar eventos pasados con conocimientos presentes. O sea, aquí ahorita nosotros tenemos ya otra noción de lo que es derechos reproductivos, derecho de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y pretender con estos nuevos conocimientos juzgar lo pasado, se comete un error ahí de método. Pero no significa que no se pueda analizar y no significa que esto exente, aparte de responsabilidad, de que al seguir perpetuando la práctica
a la luz de los nuevos conocimientos éticos, bioéticos, legales, no haya un problema ético legal ahí. Pepe. Sí, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo para la mujer, que es la parte pues, más delicada, más difícil, más violentada, sin lugar a dudas, no de ahora, sino a nivel histórico, nos lleva nuevamente a recordar que es una cuestión ética el que las personas pues tengan este derecho de reproducción reproductiva y derechos sexuales, que va desde el mismo derecho del disfrute de la sexualidad hasta esta ausencia de violencia, coacción, abuso, por supuesto, los accesos al servicio de la salud sexual y reproductiva y, lo más importante, a la autodeterminación reproductiva. Y creo que cuando hablamos y entramos ya en el terreno de la reproducción asistida, pues viene justamente este tipo de problemas en donde incluso posiblemente para el médico era muy normal decir, bueno, pues yo soy el donante, ¿no? Y también la cuestión de la propia confidencialidad del donante, pues ya nos lleva a un terreno de hasta dónde es importante poner justamente los límites y bajo la consideración de que, bueno, que en este caso, al ser un hombre, el médico, el que hace este tipo de práctica, pues no se incluya dentro de los eventuales donadores, ¿no? Y aquí también pues hay que recordar otro tipo de casos que va desde mujeres que han sido esterilizadas sin su consentimiento hasta pasando por cuestiones incluso ya de eugenesia, ¿no? Se habla, por ejemplo, en el caso de la India, de cómo hacen falta, y aquí pongo entre comillas falta, millones de niñas, ¿no? Porque justamente hay todo un proceso selectivo pues para darle prioridad al nacimiento de un varón sobre una mujer por cuestiones socioeconómicas de aquel país. Y atendiendo ya justamente a este caso de un médico, y veto a saber que otros médicos también tienen este mismo tipo de prácticas, están haciendo algo que a lo mejor ni siquiera las personas están conscientes de los alcances de su obrar moral, de su obrar ético, frente a una persona que de entrada llega con el médico, pues con la total confianza, ¿no? De que los procesos van a ser y van a salir de la mejor forma. Aquí yo creo, doctora Netza, que en el caso mexicano, pues todavía estamos pues años luz de lograr y de determinar este tipo de prácticas y porque, pues bueno, la sociedad, lamentablemente en México sigue siendo una sociedad machista y el hecho de que un hombre tenga muchos hijos, pues como que le da más valor. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? De ese tipo de idiosincrasias en donde el machismo se asoma bien vestido de un esposo que quiere tener hijos cada año o bien de un médico que quiere tener hijos, pues aprovechándose y tomando ventaja de la situación en la cual se encuentra colocado, doctora Netza. Sí, fíjate que una de las víctimas logró, pues acabó siendo media hermana de otras tantas mujeres, porque con la facilidad que ahora se tiene, sobre todo en Estados Unidos, para tener acceso a tu información de ADN, bueno, pues empezó a buscar y logró encontrar varias medias hermanas y entonces iniciaron un proceso legal donde por supuesto no podían fincarle ya responsabilidad penal o civil a estos médicos y justo por esta cuestión de que en aquel entonces esto era válido e incluso científicamente aceptado. Entonces, a la luz del contexto histórico, ellos no cometieron un delito. A la luz de los conocimientos actuales, ellos cometieron un delito. Luego entonces, no les van a poder fincar responsabilidad jurídica, o sea, ni penal ni civil, pero sí lograron que ya esa práctica se reconozca como fraude de fertilidad. Y yo me atrevería a decir que tendría que haberse extendido a violación, quizás violación
indirecta o terciaria, algún apellido que se le pudo haber puesto allá a la violación. Porque violación no solo es esta cuestión de que de la cópula y de forma directa. Violación es cuando utilizan tu cuerpo para alguna situación que tenga implicación sexual sin tu consentimiento. O sea, el punto neural de la violación es que tú no consientes, que tú dices, que tú no tienes ninguna oportunidad de decir no, o aun cuando digas no, se hace la acción. Entonces, aquí, obvio, las mujeres que tuvieron este tipo de, que se fertilizaron con esta situación, no tuvieron conocimiento, no tuvieron ninguna oportunidad de decir no o sí. Y eso, estrictamente hablando, podría ser tipificado como una violación. ¿Qué apellido se le pondría para distinguirla de la violación física directa, violenta que las mujeres han sufrido? Pues no lo sé. Ahí ya tendría que entrar la filosofía del derecho para buscar algún apellido ad hoc a esta situación tan particular, pero de que podría también haberse tipificado como violación, a mí me parece de entrada que pudo haberse hecho. Bien, no se hizo, pero al menos sí quedó como fraude de fertilidad, y con esto se ha logrado que esta práctica se deje de hacer en el supuesto de que alguien la siga practicando, porque pues existe la sospecha de que algunos médicos sí la pueden seguir practicando, y con esto queda vetado y prohibido para que las mujeres pues al estar en este estado de vulnerabilidad en su proceso de fertilización no se vean expuestos a estas situaciones, que realmente el daño, sobre todo psicológico, más fuerte, pues no es para la madre misma, sino para la hija, o sea, las hijas, los hijos, o sea, los que, por ejemplo, en el documental se ilustraba como una persona localizó a quien oficialmente era el donante anónimo, y el donante anónimo resultó una persona muy empática, que la reconoció como hija, tiene una relación con ella de más de 18 años, y a la mera hora resulta que no era su padre biológico. O sea, cuando tuvo acceso a estas pruebas de ADN, se la hacen y, oh sorpresa, no era su padre biológico, aunque ya tenían una relación filial muy fuerte, y hasta la fecha ella lo sigue reconociendo como su padre, sus hijas lo reconocen como su abuelo, pero estrictamente hablando no es su padre biológico. Entonces, esta falta de claridad en cuál es tu origen real biológico, pues genera ahí un impacto psicoemocional no deseado. Mientras, Pepe, la ley ya hizo lo propio, y ahora pues toca la ética también hacer lo propio. Pepe, para variar, se nos acabó el tiempo, pero realmente a mí me parece, yo pues sigo teniendo la confianza plena de que en este 2022 avancemos un poco más en este fenómeno que ciertamente se está extendiendo de la pandemia, pero logremos en diciembre del 2022, para empezar, poder decir que seguimos en el club de los sobrevivientes, y confiemos plenamente que poco a poco se vaya imponiendo la virtud y le vayamos ganando terreno a este fenómeno que por momentos agobia, por momentos ya los profesionales de la salud están de verdad sobresaturados. Una vez más, los hospitales comenzando a ver la afluencia de pacientes. En algunos hospitales no se ha logrado la recontratación del personal INSABI, lo cual pone en jaque al resto del personal, porque tienen que empezar a duplicar funciones, lo cual genera más agotamiento, más saturación, más déficit de atención. Pero
yo guardo mi esperanza y mi confianza en que se va a acabar imponiendo lo valioso, que vamos a lograr sobrevivir y vamos a lograr ganarle 1 centímetro más a este agobiante fenómeno. Pepe. Pues alguien diría de que lamentablemente la bioética avanza a partir del escándalo, ¿no? A partir de este tipo, del análisis de este tipo de problemas que se ponen sobre la mesa, se hacen visibles, pero que gracias justamente al sentido crítico de la bioética, que pone al descubierto desde cuestiones de los antivacunas, un médico que se dedicó a fertilizar a todas sus pacientes, o el caso de las personas que son obligadas a vivir una experiencia de una muerte indigna, pues justamente el análisis de estos dolorosos temas son los que han hecho ir avanzando y en el proceso reflexivo de ir tras la virtud y tras un mejor mundo, una mejor sociedad y sobre todo ser conscientes siempre de que nuestra relación de bondad y de virtud no va acompañada únicamente de seres humanos con otros seres humanos, sino de los seres humanos con nuestro entorno, con nuestro planeta, con los otros seres vivos. Y esto creo que es uno de los propósitos de este programa, doctora Netza, y por lo cual pues, también nos autofelicitamos, ¿por qué no? Así es, mi querido Pepe. Aquí estamos a pie de cañón, también ya sosteniéndonos por 2º año consecutivo contra todos los avatares, y aquí seguiremos. Y mientras, biocultores, les agradecemos muchísimo también su fidelidad, el que estén también aquí apoyándonos, y les pedimos por favor que lo sigan haciendo. Suscríbanse, compartan el video, y es la forma en que vamos a lograr que la bioética también siga creciendo. Gracias por esta emisión. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias, Pepe. Nos vemos a la siguiente. Buenas noches. Gracias.